bendiga. Me gustaría que el día de ahora analizáramos el sexto mandamiento. Sé que va a ser de mucha bendición este mensaje para ti, y para eso vamos a ir a la Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y dice la palabra del Señor así: no matarás. Es un mensaje muy claro, es muy literal. Este mandamiento nos enseña de parte de Dios, ¿verdad?, que no tenemos el permiso, no tenemos la autorización de ninguna manera de privar de la vida a alguien. Es uno de los mandamientos más cortos y el mensaje es muy literal. No ocupamos hacer una expansión, una definición detallada de lo que significa el no matar. No ocupamos ver traducciones de ningún tipo. Simplemente el mensaje es literal: no matar. Ese es el mensaje de este versículo. Pero me gustaría que profundizáramos un poco más para ver lo que Jesús decía respecto a este mandamiento. Ciertamente en el libro de Éxodo nosotros podemos darnos cuenta que hay una ordenanza de parte de Dios muy literal respecto al quitarle o privar de la vida a alguien. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos enseña algo de mucha bendición. Inicia con una pequeña introducción el Señor Jesús diciendo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero ahora dice el Señor: pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este mensaje es de mucha importancia, porque a veces hay situaciones que por más que nos esforcemos por vivir una vida agradable a Dios, hay momentos en que las circunstancias parecieran no ser muy agradables para nosotros. De repente tenemos problemas con otras personas, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, aún en la propia iglesia a veces tenemos diferencias con algunas personas. No debemos de enojarnos contra nuestros hermanos, ¿verdad? Pero si esa es la situación, cuando ya de repente tenemos una inconformidad o una diferencia, la reacción nuestra hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, debe ser de bendición. No podemos llegar al punto en que de repente empecemos a maldecir o a decirle un mal a nuestro prójimo, o llamarle fatuo, que es una palabra que de repente no es muy común, pero el mensaje o la profundidad de lo que esto significa es lo que no agrada a Dios. Dice la palabra de Dios que cualquiera que le llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es muy fuerte, porque si yo me enojo de tal manera contra mi hermano, de manera que lo insulto o yo deseo un mal hacia él, mi salvación está colgando de un hilo, porque por la manera en cómo yo me pueda desenvolver con mi prójimo, la manera en cómo yo enfrento las diferencias o las dificultades y problemas que pueda tener con mi prójimo, va a ser lo que va a influir en dónde voy a pasar mi alma. Y esto es muy importante, porque si de repente tenemos problemas con los demás y yo maldigo, o si yo actúo de una manera que a Dios no le agrada hacia mi prójimo, entonces mi alma y mi salvación están en juego. Eso es lo que el Señor Jesús dice aquí, que cualquiera que le llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y esto es muy peligroso. Entonces busquemos la manera en que cuando nosotros nos enojemos con los demás, tengamos que pasar esta situación perdonando, llevando o sobrellevando esta situación de la manera más espiritual posible para bien propio. De repente muchas personas dicen: oye, pero en la Biblia Dios permite la muerte de muchas personas. Bueno, pues me gustaría también abordar este tema. Me gustaría que me acompañaran a Romanos capítulo 6 versículo 23 y veamos lo que el Señor dice respecto al pecado, porque este es un factor muy importante para entender por qué Dios permite de repente las situaciones de las muertes de muchas personas o de algunas personas en la Biblia. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Pero también dice el resto del versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que hay momentos en la Biblia en que el Señor de repente permite la muerte de muchas personas, porque Él conocía los corazones y Él sabía que la gente era inclinada al mal. Es más, había personas que después de cometer actos completamente desagradables a Dios, Dios actuaba inmediatamente y privaba de la vida a las personas. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene nuestra vida en sus manos. Si Él declara que ya no vamos a seguir viviendo, Él es el dueño de todo, Él nos creó, Él sabe hasta cuándo vamos a vivir, Él es el dueño de la vida.
y si Él establece en su palabra que la paga del pecado es la muerte, es completamente justo si por nuestro pecado Él decide privarnos de la vida. Él es el dueño de todo, Él tiene el control de todas las cosas. Y es importante que no veamos a Dios como un Dios malo porque de repente le quita la vida a alguien. No, al contrario, Él es un Dios justo, un Dios que cumple su palabra. Él es un Dios tan bueno y tan justo que para toda aquella persona que comete una infracción a su ley, Él es justo y da la retribución de vida a ese pecado. Jesús es aquella persona que nos lleva a la redención, a la expiación y al perdón de nuestros pecados. Él es la paz de nuestras almas, Él es el descanso de nuestras vidas y en Él podemos confiar, estar seguros de que todos aquellos pecados que nos llevaban a la muerte han sido lavados, han sido perdonados y su sangre es suficiente para librarnos de la muerte. De manera que entendamos este mandamiento, no matarás, como una consecuencia a nuestras malas actitudes como humanos, pero también es un camino de gracia el que el Señor nos muestra porque Él puso su propia vida para perdón de nuestros pecados. Y es bueno que entendamos esto. Espero que Dios les bendiga, espero que este mensaje sea de bendición. Nos vemos en el próximo video y estén al pendiente de todos nuestros siguientes videos respecto a esta serie de mandamientos, los 10 mandamientos.